Muy buenas, muy buenas tardes. Estoy aquí haciendo una adaptación curricular sobre la clase del día de hoy. Como les manifestaba, como manifiesto en este momento, cuál es el título de la clase es Criterios para valorar el propósito comunicativo. ¿En qué consiste? Los criterios para valorar el propósito comunicativo consisten en definir qué pretende el autor cuando edita o realiza una obra literaria. Son tres las razones que pretende el autor cuando él realiza o elabora una obra literaria, las cuales son informar, enseñar y convencer. Cuando es informar, se trata directamente de los hechos, los cuales son informados de una manera directa. Cuando es enseñar, se da una opinión de lo que se quiere o lo que se está tratando de dar su opinión personal en base al texto o lo que está leyendo. Y cuando es convencer, son las inferencias que llegan, conclusiones que llega el autor en la misma hilación o en la misma continuidad de su obra literaria para pretender dar un argumento válido, contrarrestado contra los contraargumentos al lector. Vamos a explicarlo más detalladamente para que puedas sacar algunas conclusiones un poco más visual. Informar es igual a hechos. ¿Por qué es igual a hechos? Porque cuentan los hechos como tal, como sucedieron. Como tú puedes ver en la imagen, hay un señor que está contando, está haciendo una noticia que probablemente es un reportero y está narrando exactamente lo que está pasando a su espalda, que es, como tú puedes ver, una marcha que está representándose. Un día puede ser una marcha de una institución educativa por un día en particular. Entonces el reportero, mediante una imagen gráfica, está dando a entender o está dando una descripción totalmente real de los hechos, sin opinar, sin decir nada que lo que le parezca, simplemente está informando lo que está pasando en ese momento. Eso es informar. Cuando nosotros tenemos textos de los cuales nosotros leemos y queremos sacar información, nosotros tenemos que remitirnos a los hechos. Hay textos que relatan la información tal y como ha sucedido. El autor no pone ningún tipo de opinión dentro de ella para que uno pueda sacar sus propias conclusiones. Enseñar. Enseñar es dar una opinión, un sinónimo o una palabra que tiene un significado dirigido hacia una opinión, la cual significa emitir juicios de valor sobre un tema particular. ¿Por qué enseñamos? Enseñamos cuando queremos dar una opinión. Cuando queremos dar hay obras literarias que son emitidas bajo una opinión. Entonces el autor del libro, la obra literaria, quiere dar una opinión o quiere dar su parcialización de lo que él considera o opina. Por ejemplo, cuando una persona emite un criterio sobre, por ejemplo, un comentarista de fútbol, en el momento que está elaborando una noticia, él puede claramente definir cuál partido de fútbol es el que él prefiere. Entonces, eso nos da a entender que cuando un autor define su opinión en su obra literaria, está tratando de enseñarnos a nosotros bajo su clara percepción lo que él quiere decir en su obra. O sea, al dar su opinión, él tranquilamente nos está dando a entender qué quiere, qué conocimiento trata de transmitir. O sea, nos está enseñando. Es como yo, cuando estoy tratando de enseñarte a diferenciar entre los diferentes tipos de contextos de una obra literaria. Cuando tú puedes sacar la conclusión de lo que es un hecho, lo que es una opinión
y lo que es un inferimiento, que es el siguiente punto que vamos a tratar. Pero quiero que tengas en claro que cuando nosotros estamos tratando de dar una opinión en nuestra obra literaria, o el autor está tratando de dar una opinión en la obra literaria, es para enseñar o demostrar mediante un juicio de valor el tema que él trata de convencernos o trata de darnos una opinión sobre un tema en particular para que nosotros podamos aprender de él, para que nosotros podamos captar qué es lo que él nos quiere decir o de qué nos quiere hablar. En cambio, el tercer punto, que es convencer, como podemos usarlo con la palabra también inferir, que es cuando nosotros llegamos a una conclusión en base a la información nueva, como por ejemplo, si el autor dentro de su historia, dentro del significado de lo que él está tratando de darnos a entender, empieza a sacar una serie de hechos que nos lleven a entender algo o a sacar una conclusión de la cual nosotros no teníamos idea. Como por ejemplo en el libro, en la página 22 de tu libro, hay una historia como que está citada como ejemplo, donde el autor dice que él tiene unos libros muy hermosos, muy bonitos, pero le da curiosidad saber por qué el dueño de esos libros los regaló o los vendió, si eran unos libros muy valiosos. Entonces, él llegó a pensar de que el dueño de los libros anterior era una persona que no apreciaba la lectura. Pero cuando llegó a conocer a esa persona, se dio cuenta por lo que le preguntó y él le contestó de que esos libros se le habían perdido o se los había prestado a otra persona que los había perdido. Entonces él se dio cuenta que estaba equivocado. Por ende, cuando él estaba equivocado, porque él estaba equivocado, llegó a una conclusión de que el dueño de los libros no había querido vender o dar los libros, sino que se le habían extraviado por haberlos prestado. Entonces, eso es inferir. Él llegó a convencerse, llegó a cambiar de opinión dentro de su propia obra literaria con la finalidad de que tú o el lector, en el momento de realizar, de leer aquella obra, llegase a una conclusión convencido de que por razones que demuestra el autor en el mismo texto, él tenía otra, como quien dice, otra capacidad, otra deducción. Él pensaba una cosa al inicio de la obra, pero conforme pasó la obra, conforme fue contando los relatos, llegó a otra conclusión, o sea, cambió de parecer por los nuevos hechos que se suscitaron dentro de la misma obra. Entonces, ¿qué está tratando? De convencer. Lo que significa inferir. Cuando una persona trata de convencer dentro de la misma obra, llega a una conclusión de la cual estaba él al inicio, tenía otra idea. Entonces, conforme van pasando los hechos, él llega a convencerse de que lo que él pensaba al inicio de la obra no era precisamente la verdad. O sea, la verdad cambia según los nuevos hechos y él lo plasma en su obra para que tú puedas tener una idea de qué es lo que se necesita para llegar a pensar como él. Si él llega a cambiar tu forma de pensar, entonces él habrá tenido éxito en su obra.
porque te está demostrando con argumentos lo que él quiere o la idea hacia donde él quiso llegar. Esa es la clase del día de hoy. Espero que puedas revisar el libro, la página 22. Quiero que con ayuda de tu representante puedas leer el texto que te llegó en la ficha de la semana número 11, que trata de los derechos de la mujer. Así mañana también te haré otra clase adaptada para que tú puedas entender y podamos sacar un análisis en base a lo que hemos aprendido hoy de lo que vamos a leer o que vas a leer sobre el texto número 1 de la ficha número 11. Así que deseo que tú puedas, llegues a entender lo que te explico, porque esta es la clase, esta es la teoría, la tienes en la página 22 de tu libro, y cualquier cosa, cualquier duda que tengas, no, me la haces saber para yo poder guiar. Gracias.